السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este breve vídeo os quiero presentar otro de mis escritos que se llama El Evangelio según Dios, ¿vale? Vale, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando aquí digo Evangelio no me estoy refiriendo a las enseñanzas de Jesús, ¿vale? Cuando pensamos en el Evangelio solemos usar esta palabra en dos sentidos, ¿vale? La primera de ellas es el Evangelio, es decir, lo que Jesús nos enseñó. Eso se llama Evangelio. Evangelio realmente solo significa buena noticia en griego, ¿vale? O sea que Jesús no usó la palabra Evangelio jamás. Probablemente utilizó la palabra bushra o algo parecido, ¿vale? Buena noticia. Eso es lo que significa lo que él enseñó. Yo he enseñado la buena noticia, las buenas noticias, ¿vale? Que de hecho el Corán usa mucho esta frase sobre el profeta Muhammad, Bashiran wa Nadira. Ha sido enviado como alguien que da buenas noticias y también advierte, ¿vale? O sea que no es nada nuevo. Dios nos dice que ha enviado profetas en todas las comunidades, Bashiran wa Nadira, dando también buenas noticias. Bashiran, esa es la palabra, ¿vale? Que decimos, evangelio. Vale, entonces la palabra evangelio la usamos en dos sentidos. La primera de ellas es lo que Jesús enseñó, la buena nueva. Y la segunda de ellas es todos los libros que se compusieron después de Jesús explicándonos sus enseñanzas. Por eso decimos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Tomás, que realmente se llaman el Evangelio según Tomás, ¿vale? Es decir, las enseñanzas de Jesús según Tomás. El Evangelio de Marcos, es decir, o el Evangelio según Marcos, las enseñanzas de Jesús según Marcos, ¿vale? Es decir, tenemos a estas personas que compusieron textos explicándonos lo que Jesús enseña. Entonces lo llamamos el Evangelio de fulano y el Evangelio de fulano, ¿vale? Pero eso lo que quiere decir es las enseñanzas de Jesús según fulano, ¿vale? Así que no es lo mismo el Evangelio que Dios hizo descender sobre Jesús, ¿vale? Es decir, las enseñanzas de Jesús. No es lo mismo eso que el Evangelio de Juan, ¿vale? El Evangelio de Juan es un señor llamado Juan, que ahora sabemos que no era Juan seguramente, escribiendo lo que Jesús enseñó, ¿vale? Escribiendo su versión de la vida de Jesús o del ministerio de Jesús y sus enseñanzas, ¿vale? Se usa la palabra evangelio en estos dos sentidos. Entonces, cuando tú coges una Biblia actual, tienes 4 evangelios, ¿vale? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos son los evangelios según estos autores, que sabemos hoy en día que no eran ni Marcos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas y Juan. No sabemos quiénes eran, al menos. Entonces, este escrito que he hecho yo es el Evangelio según Dios, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nos explica Dios la vida y las enseñanzas de Jesús? Punto. ¿Vale? Es decir, ¿y cómo sabes tú, cara mí, eso? Simplemente he ido al Corán, he cogido todos los pasajes que hablan de Jesús, los he ordenado en el formato de un evangelio, es decir, cronológico, y ya está. Y aquí tienes un evangelio según Dios, ¿vale? Es decir, tienes las verdaderas enseñanzas de Jesús tal y como Dios las explica, ¿vale? No como las explica fulano, mengano o sotano. Dicho esto, este es un buen libro, si eres musulmán, es un libro interesante, es un libro cortísimo, ¿vale? Tiene 27 páginas, nada, es un pequeño evangelio a fin de cuentas, ¿no? Por otro lado, tiene mucho interés para dárselo a personas de religión cristiana que están interesadas en saber qué pensamos acerca de Jesús y acerca de su ministerio y acerca de su misión, ¿vale? Y le he hecho una pequeña introducción aquí. Bueno, tiene 3 secciones. El Evangelio según Dios, es decir, lo que Jesús enseñó, porque los pasajes del Corán que hablan de Jesús no hablan solo de Jesús, hablan de el cristianismo posterior. Entonces, tenemos estas 3 secciones. El Evangelio según Dios, el cristianismo según Dios, y luego una invitación de Dios a quienes siguen las Escrituras, ¿vale? Son pasajes donde Dios habla a la gente de las Escrituras y les anima a aceptar el Corán y a volver a la esencia de lo que Jesús enseñó. Vale, aquí hay un prólogo que he escrito yo, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes para conocer a Jesús, ¿no? Los evangelios canónicos, etcétera. ¿Cuáles fueron las principales enseñanzas de Jesús? Los historiadores, cuando cogen esos evangelios canónicos, ven unas tramas, una serie de cosas que son más fiables, ¿vale? Son más sahih, ¿no? Entre comillas. Y esas cosas son las que más coinciden con el Corán, interesantemente. Las principales enseñanzas de Jesús. Luego, cómo evolucionó el cristianismo, ¿vale? La creación de 2 formas de verlo, ¿no?
que aquí no se llamaba cristianismo, simplemente era Jesús. Enseñó a la gente a cumplir con la voluntad de Dios, ¿vale? No había un concepto de religión cristiana, ¿vale? Básicamente los discípulos de Jesús en Jerusalén, representados o encabezados por Santiago, el hermano de Jesús, y por otro lado Pablo de Tarso, ¿vale? Que es quien inventó una buena parte de lo que hoy llamamos cristianismo, que no todo. Una gran parte de ello se inventó aún después de Pablo. Vale, los primeros grupos cristianos, ¿vale? Esencialmente, los originales, digamos, los judíos que seguían a Jesús, básicamente, que eran judíos, eran muslimún, eran gente que se entregaba a Dios, ¿no? Grupos gnósticos y luego los trinitarios, ¿vale? Que son el cristianismo trinitario final, ¿no? Y cómo el cristianismo trinitario se impuso a los demás, ¿vale? Esto es para que entiendas cómo se creó el canon del Nuevo Testamento, ¿vale? Para que sepas diferenciar Jesús por un lado y toda la religión cristiana que se creó después, ¿vale? Preguntas inevitables, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y la religión que se atribuye a Jesús, ¿no? Vale, habiendo dicho esto, ¿dónde encontramos a Jesús? Y aquí hago una pequeña introducción al Corán, al fin de cuentas, ¿no? Vale, habiendo tratado todo esto, empieza, ¿vale? El Evangelio según Dios. Le he dado un formato así parecido a algunas Biblias, ¿vale? Que te puedas encontrar en la librería, ¿vale? Primero lo que he hecho es coger los pasajes que hablan sobre el nacimiento y el crecimiento de María, ¿vale? Sobre el nacimiento de Juan, anunciado a Zacarías, Juan, la paz sobre ellos, cuando se le anuncia a María el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Aquí pongo algunas notas donde explico conceptos, ¿vale? También lo hago un poco teniendo en cuenta que este libro acaba en manos de alguien cristiano, ¿vale? Cómo Jesús defendió a su madre, Jesús explica que él ha venido a confirmar, ¿vale?, las enseñanzas de los profetas anteriores, anuncia a un profeta posterior a él, Jesús hizo milagros, los apóstoles, y de hecho, haciendo esta reconstrucción me doy cuenta de que el Corán es súper escueto, o sea, va al grano. El Corán no va a resalzar la figura de Jesús, que es lo que hace el cristianismo, va a resalzar la enseñanza de Jesús, del deber humano, de vivir una vida ética, y a entregarse a Dios, que es de lo que se trataba, ¿vale? Una de las cosas que contrasta, y esto lo dicen los historiadores, es que Jesús tenía una religión sobre Dios. Y después de Jesús se creó una religión sobre Jesús, ¿vale? La mesa servida y finalmente el ascenso de Jesús. Muy bien. Y el segundo capítulo es el cristianismo según Dios, ¿vale? Porque Dios en el Corán no te habla solo de Jesús y lo que enseñó. Te habla de cómo se formaron sectas, cómo se inventaron conceptos y cómo algunos de estos conceptos contradicen totalmente lo que Jesús enseñó, ¿vale? Las sectas comienzan a discrepar sobre la naturaleza de Jesús. Se inventa el monacato, ¿no? La calumnia contra María por parte de algunos judíos y la creencia en la crucifixión, ¿vale? Todo esto son desarrollos posteriores. La verdadera naturaleza de Jesús, naturaleza humana. Jesús no es hijo de Dios. O sea, fijaos todo lo que el Corán invierte, ¿no? Digamos, o todos los pasajes que Dios dedica a responder al desarrollo de las creencias alrededor de Jesús, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante que sepamos qué es lo que enseñó Jesús. La creencia en Dios, hacer el bien, pero también es importante que entendamos los peligros de la religión, lo que ocurre cuando exaltamos excesivamente a una persona, ¿no? A una persona amada, etc. Todo eso son lecciones cruciales para la espiritualidad. Mi espiritualidad está en peligro si no sé mantener el equilibrio, ¿vale? Si no sé controlarme. Si no sé aprender de los errores de la historia. Jesús no es Dios. Dios no es una trinidad. Obviamente a algunos cristianos les llamará mucho la atención esto, porque es un formato parecido a la Biblia, pero lo que está expresando contradice muchas de sus creencias, que muchas de ellas no tienen base bíblica también, hay que decirlo. Jesús, esta es una escena de Jesús, ¿no? En el día del juicio, aparentemente, Jesús reniega de cualquier culto a sí mismo. Este es Jesús diciendo, yo me lavo las manos de todo esto. Y el tercer capítulo es la invitación que hace Dios a quienes siguen las Escrituras, ¿vale? Dios se dirige a la gente de la Escritura, invitándoles a que sigan el Corán y sean coherentes con las creencias que dicen tener, ¿no? Y con esto termina. Y ya está, este es el Evangelio según Dios. adamacademia.com/publicaciones
Ahí os podéis descargar esto gratis. Por favor, insisto en que cojáis este enlace a adamacademia.com/publicaciones y lo compartáis con toda la gente que podáis, por favor. Porque estoy haciendo algunos escritos que son sencillos, rápidos de leer, expresados de una manera fácil y la gente tiene el derecho a que se le dé esta información. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.